Buenas noches, chicos. Vamos a empezar con las clases del día de hoy. Bueno, recordándoles que ya vamos a la última unidad, que ya viene a hacer conexiones a dispositivos móviles, pero vamos a hacer un pequeño refuerzo o un pequeño repaso vuelta en aplicaciones híbridas, lo que son bases de datos para poder interactuar. Para poder manejar los gestores de bases de datos, se pueden manejar dos gestores en lo que es Ion. En Ionic puedo manejar el que ya viene por defecto, que es de SQLite, que también necesito importarlo, y el otro que es el de tipo Firebase, ¿ya? En lo que es Firebase, nosotros para manejar en lo que es base de datos, dependiendo de la aplicación que yo quiera manejar, esta plataforma me va a permitir interactuar. Necesito, lo principal es una cuenta en Gmail. En esta yo me autentico con mi cuenta y puedo generar esta pantalla. Una vez que ingrese con esa pantalla en Firebase, yo voy a poder gestionar los proyectos para mis gestores de base de datos. Y a diferencia en lo que es de SQLite, necesito igual importarla y generar todo lo que es la programación, en la cual aquí se encuentra lo que son los comandos necesarios para poder visualizar y poder generar cada una de las opciones y componentes, ¿no? Entonces lo importante, vamos a arrancar con lo que es de SQLite para ver un poco de refuerzo con Firebase, ¿no? Entonces, lo primero que necesitamos en Johnny es crear los proyectos. Para poder crear el proyecto voy a Node, busco mi proyecto de Node, el command, y aquí yo voy a generar varios proyectos. Primero me ingreso a mi aplicación Johnny de mi carpeta y de ahí creo mi proyecto. Voy a crear Johnny, Star, app, mm, base de datos, Enter. Al momento de crear mi aplicación en Johnny, lo que voy a manejar es del tipo Framework Angular. En lo que es Angular, ahora voy a seleccionar un tipo de template black para que solo sea simple y no tenga alguna ventana o algún archivo adicional. Una vez que tenga de esa manera ya creada, se me va a generar mi aplicación. Ahora, es importante que cuando yo crea una aplicación, lo siguiente es que tengamos que instalar los plugins de Córdoba con Johnny. Entonces, para poder importar estos plugins en Córdoba con Johnny, se necesita generar estas dos líneas de código. La primera, que me permite instalar el plugin de Córdoba SQLite, y el otro, en cambio, me va a permitir instalar ya el nativo para guardar este proceso. Entonces aquí lo que sí necesitamos es ya tener mi aplicación creada. Hay que tomar en cuenta aquí también que vamos a tener una situación o un proceso que al momento de que yo ya cree mi proyecto, si yo le manejo los plugins o los comandos adicionales, aquí ustedes van a encontrar varias opciones disponibles. Entonces, para poder generar mi aplicación, una vez que ya tenga aquí, yo tengo que ingresar a la misma y de ahí poder instalar. Entonces, ustedes aquí se van a dar cuenta que se están instalando todos los plugins necesarios para poder generar. Y aquí está el proceso. Ahora, es importante que aquí tomen en cuenta que hay líneas o comandos adicionales en las cuales me indica qué debería realizar. Lo primero que tengo que realizar es ingresar a mi aplicación. cd app base de datos. Ingresé a mi aplicación. Ahora, una vez que haya ingresado a mi aplicación, lo que puedo hacer es que me visualice lo que es mi parte del código. Entonces, para ya poder visualizar dónde está mi programación, voy a utilizar la primera línea de código, coder.enter. ¿Qué va a pasar en este momento? Que automáticamente me va a abrir, ¿sí?, en Visual Code mi proyecto que yo ahorita actualmente la creé.
Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya se me abrió el proyecto en Visual Code. Entonces, ahora bien, una vez que se abra, yo voy a tener aquí los proyectos y las diferentes carpetas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que una vez que ingrese aquí, yo puedo ingresar aquí a la opción de nuevo terminal y aquí ejecutar la línea de código. Ahora, ¿qué línea de código yo voy a realizar? Es la siguiente: Ioni Cordova Plugin ADD Cordova SQLite Store. Yo puedo copiarlo tanto aquí, pero aquí al momento de decir manejar en el terminal de Visual Code, me va a decir que no está habilitada en el sistema, por lo cual hay que generar la habilitación. Por lo general, lo más recomendable es directamente desde este terminal, para no confundirnos con el anterior, regresarme a mi node e importar. Ahora, una vez que yo importe aquí, lo primero que me va a decir es que estas aplicaciones que yo estoy generando en este momento van a ser de tipo capacitador. Entonces yo necesito que esta opción que se encuentra aquí lo genere como, se podría decir, superusuario. Entonces, para poder decir que es superusuario, se utiliza el npm-i, que viene a ser de Ioni. Yo le puedo poner Ioni o solo i. Luego le coloco Córdoba SQLite storage. Bien, una vez que ya lo generé, ahí sí se va a poder instalar las opciones. Si ustedes recuerdan, aquí sí tenía la segunda opción, que era el npm, pero aquí, ¿qué hace? Instala un tipo de versión del SQLite. Entonces aquí, a diferencia que ustedes recuerdan, en Android Studio ya venía incorporado el SQLite. Aquí, en cambio, necesito agregarle ese plugin. Siempre va a ser necesario agregarle los procesos. Entonces aquí ustedes se dan cuenta cómo fueron agregando cada uno de los componentes. Y voy a la siguiente línea, que es del npm vuelta install Ioni install save Ioni native SQLite. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que ya le generé y le importé cada uno de estos comandos. Los dos me van a permitir ir instalando cada uno de los procesos. Una vez que ya tenga eso, ahora genero mi servicio. ¿Para qué genero los servicios? Es para poder decir, ahora sí, agrégueme aquí un servicio para poder manejar la base de datos. Entonces, para hacer eso, lo que tengo que colocar es Ioni G provider, y le voy a poner database, que se llame el archivo. Una vez que yo lo hago así, le pongo OK y se va a generar. ¿Qué pasa si no se genera, no? Pasa que algunas veces, sí, que algunas situaciones, el servicio que yo quiero generar o que quiero integrar en cada uno de estos Angular no me permite generar servicios de provisionales o progenerados. Entonces, en este momento lo que tenemos que hacer es autogenerar. Entonces, ¿cuándo lo haríamos con la autogeneración? Es de la siguiente manera: es crear el archivo para que este archivo se lo genere en mi provide. Si no se encuentran aquí, si ustedes no van a encontrar aquí la opción de provide, ya aquí no van a encontrar la opción, solo hay del app el home, que viene por defecto, y las apps que se encuentran. Entonces, aquí me dice que use Ioni Generator Server, que ese sí me podría generar el proceso de los provide. Entonces, ¿qué necesitaría aquí? Es que de vez de provide, yo le puedo poner Ioni G Service
¿ya? Database, enter. Ahí sí se va a generar el proceso porque le dice para los servicios provide, dice que no genera o ya no se genera el proceso, sino directamente el de servicio. Ahí sí debió haberse creado estos dos archivos que se encuentran aquí. Uno, que es el TS, pero específico, y el otro TS, que va a ser el ejecutor. En esta parte es importante que se debe de tomar en cuenta que vienen a ser inyectores. Estos inyectores que van a generar algún proceso, alguna ejecución o alguna estandarización. Yo los puedo ordenar por carpetas. Entonces, si yo quiero crear una carpeta, yo voy a app o puedo crear en SRS. ¿Cómo creo carpetas? Es que voy a la opción de nueva carpeta y aquí le voy a poner servicios. ¿Ya? ¿Qué pasaría si yo necesito estos dos archivos que se crearon? Si se encuentran aquí, se van a arreglar. Entonces yo tengo estos dos y yo los arrastro hacia servicios. Les digo mover y automáticamente se van a integrar cada uno de ellos que se encuentra. Entonces aquí ya me permitió ordenar y agrupar. Ahora, dentro de este servicio que es el principal, el que vamos a generar, van a encontrar unas librerías en las cuales estas librerías me van a permitir ir archivando o ir generando cada una de las opciones. Ahora, es importante que ustedes tomen en cuenta qué necesito para manejar la base de datos. Entonces voy a la parte de mi programación y lo primero que me dice es importar el SQLite dentro de mi archivo. Entonces voy a mi database e importo en esta parte a mi archivo. ¿Ya? Una vez que importe, lo siguiente que necesito es generar los constructores. El constructor que viene a ser mi privé y SQLite y esto lo llamo en el constructor. Ya importé las librerías que voy a ocupar y generé el constructor que yo lo necesito o yo lo requiero. Ahora, dentro de esto es muy importante que ustedes tomen en cuenta que cada una de las acciones de los procesos que se va a tener, es importante que ustedes contemplen que ya creé el constructor y aquí me dice cuál es el código que tengo que seguir, colocándole una creación de la base de datos, ¿sí? Y lo que es mi parte de ejecución para la construcción. Ahora, aquí si yo lo generaría con el TIS directamente, perdón, me permitiría ya generar como ejecutor en el mismo. Pero lo que vamos a hacer es que antes del constructor, en este servicio que yo generé, voy a hacer un private de mi base de datos, dos puntos, SQLite Object. Entonces voy a manejar un objeto y lo que voy a manejar es también un private para a ver si está una bandera, si es que le abro o si no está abierta la ejecución. Y este va a ser de tipo booleano, que sea true o false. Una vez que tenga de esta manera, tengo mi constructor, ya lo manejé, y le dije que tengo mi objeto y ahí lo verifico. Ahora, una vez que ya tengo esto, voy a hacer en mi constructor una validación y le digo sí, ¿no es cierto? Actualmente mi ventana punto bandera le va a decir que va a hacer alguna acción. Si yo le pongo así directamente, le digo si es igual a true. Si le pongo el signo de interrogación, le digo que si es igual a false. Entonces le digo siempre y cuando
no esté activo mi bandera, va a ser lo siguiente. ¿Qué va a hacer? Voy a decirle que this de mi ventana, ¿sí? a mi base de datos, que es SQLite, es igual a un new SQLite database. Entonces, al momento de decir SQLite, yo le digo, ahora sí, en esta base de datos, this.sql, punto create. Entonces aquí lo que voy a hacer es crear ya mi base de datos. ¿Cómo la creo? Es de la siguiente manera. Abro, cierro paréntesis y abro, cierro llaves. Entonces voy a poner punto y coma para colocarlo. ¿Cómo coloco? Primero lo que necesito es un nombre de la base de datos. Aquí le pongo base de datos prueba, ¿ya? Luego necesito dónde se va a localizar, coma, default, ¿ya? Pero no le puedo decir directamente, sino le pongo location, dos puntos, default. Luego de eso, yo le pongo punto del paréntesis, le pongo then, luego, ¿ya? Luego de crear, voy a abrir, cerrar paréntesis, y voy a abrir otro paréntesis. En este paréntesis lo que voy a decir, de mi base de datos que yo creé, db, punto, no, dos puntos, ya, dos puntos, SQLite, database, SQLite, object, ya. Ahora, este código no directamente se van a aprender, porque ustedes aquí se van a dar cuenta que aquí ya me dice cómo lo debo de crear y qué debería generar. Entonces, yo aquí, yo le puedo decir de dos puntos, si es igual, mayor, y les digo, abro llaves, ¿no? Entonces, aquí lo importante que ustedes se dan cuenta, el default necesito una comilla simple, no directamente le puedo poner default. En los nombres también me va a pasar lo mismo. Cuando es string, por lo general, siempre se va a utilizar la comilla simple. Ahora, ¿qué además también necesito para poder crear la base de datos? Necesito la extensión. Para poder crear la extensión, tengo que poner punto db, perdón. Entonces, esta extensión me va a permitir generar los comandos que yo requiera. Ahora, tampoco es que directamente le puedo decir el nombre y ya me aparece. No, tengo que ponerle name, dos puntos, y ahí sí, si ustedes se dieron cuenta, ya no me salió ningún error. Entonces aquí lo importante que ustedes van a encontrar es que yo tengo que decir, ¿no? En mi constructor, créame mi base de datos y dentro, una vez que ya se genere, ahí vuelta creo las tablas. Ahora, ¿cómo creo las tablas? Es de la siguiente manera. ¿No? db execute, yo me puedo copiar todo esto, ¿ya? Y pegarlo aquí. Entonces yo le digo, no, db execute SQL y aquí le pongo, ¿qué nombre de la tabla le voy a crear? Voy a crear la tabla estudiante, voy a crear un nombre de varchar de 30. Pero ¿qué pasa si necesito otro campo? Pongo coma y ahora le pongo apellido, varchar, ¿ya? Entre paréntesis coloco de 30 igual y así puedo ir colocando. Aquí si recuerdan, también podía colocar un ID in, y le voy a poner primary, ok, com. Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, cuando yo genere, digo, créeme una tabla con 3 campos de texto y a esta lo que voy a hacer es ejecúteme este proceso para poder realizar. Ahora, otra parte que también es importante que
prácticamente a veces no me va a visualizar, por más que se encuentre ahí, es que yo le tengo que vincular a mi base de datos. Entonces, ¿cómo yo lo vinculo a mi base de datos? Es que yo le digo, sys de mi base de datos, perdón, punto db, le asigno mi base de datos que se encuentra aquí como objeto, punto y coma. Y le digo, ahí sí, vincúleme lo que tengo o lo que existe en este gestor de base de datos y ejecúteme la sentencia SQL. Entonces aquí me va a permitir ir interactuando cada una de las acciones con la sentencia. ¿Qué pasaría si yo necesito ejecutar más de una sentencia de tabla? Yo tuviera que nuevamente ejecutar, ¿sí? Pero aquí ponerle, supongamos, profesor, le pongo ID de profesor, nombre de profesor y apellido de profesor, ¿ya? Entonces yo aquí le digo create table, ¿ya? Y genere. Es importante que ustedes a veces van a requerir que el identificador sea autoincrementable. ¿Cómo yo lo hago que sea autoincrementable? Después de primary key, yo le pongo authentic increment. Entonces pongo auto increment y eso me va a permitir que sea autoincrementable y no necesite ingresar. También puedo verificar siempre y cuando esta tabla exista. Entonces, ¿cómo le digo así que exista? Le debo de decir create table if not existed y la tabla. Entonces, aquí ¿qué hace? Verifica si es que no existe la tabla, la va a crear. Si es que existe, ya no la crea. Entonces, este if no existe me va a validar. Estos son sentencias SQL que van a permitir interactuar cada uno de los comandos. Entonces, aquí yo genero las acciones. Ahora, otra parte que también, aparte de eso, voy a necesitar es de la siguiente manera. Digo, ejecúteme tal acción. Luego, el then. Luego, imprímame un mensaje. Y cache significa como los try catch de excepciones para que maneje el proceso en el caso de que exista algún error, me visualice. Por eso está aquí el console, ejecute. Entonces aquí yo le puedo decir, se insertó correctamente la sentencia SQL. Y aquí le puedo poner comillas igual, le voy a poner el más. Y aquí le voy a poner error para que se pueda diferenciar. Entonces aquí también le voy a poner inserto. Los console.log me permiten solo visualizar y es JavaScript, esa sentencia. Otra parte que también necesito aquí es decir, a mi bandera, que yo la tengo, ¿sí? Una vez que ya se cree, es igual a true. Punto y com. Es decir, de lo que ya está actualmente, visualíceme esa opción. ¿Puedo visualizar más excepciones? Pues sí las podría visualizar. Ya, aquí yo le colocara el punto cache, ya, y le podría colocar error igual asignar y aquí le voy a botar otro error. Entonces, ¿puedo hacerlo de esa manera? Sí, pero por lo más recomendable, si yo deseo solo manejarle con y algún proceso, directamente le digo que genere o qué acción va a visualizar. Entonces, yo aquí le digo excepción y le pongo igual console.log, abro, cierro y le digo error 2 más mi variable e, punto y com.
Ya, entonces pueden hacerlo de esa manera, ir agregando todos los tags necesarios para cuando existan algún problema o algún inconveniente. Ya depende, ustedes ven que esta programación es confusa y es larga. ¿Por qué? Por la cierta situación que Unity directamente es código, no es gráfico. Entonces me va a permitir generar aplicaciones móviles, sí, pero es un poco más complejo en la parte de programación. Pero sin embargo, me permite reutilizar y manejar algunos comandos que ya se logra ver. Entonces, una vez que digo siempre y cuando la bandera sea falsa, va a generar todos estos procesos que se encuentran. Hasta aquí, preguntas. Chicos, hasta aquí, preguntas. No, Inge. Ya. Era una pregunta. Sí, dígame. Usted dijo que para poder crear cada tabla a la base de datos, toca hacer cada, o sea, ¿dónde está ahí? db.xql. O sea, ese es una tabla, o sea, ¿cómo sería? Un comando. Una sentencia. Le digo a mi base de datos, ejecúteme una sentencia. Créeme una tabla y aquí también créeme otra tabla. Eso, o sea, con cada uno de esos se crea una tabla. Sí, exacto. Siempre y cuando le estoy dando esta sentencia. Ujú. Y para dar el mensaje, solo es lo que está debajo nomás, para poder dar el mensaje. Ya. Hay diferentes tipos de mensajes. Primero, cuando yo le pongo solo console.log, ¿qué va a pasar? Que cuando yo ejecute mi aplicación, ya, les pongo un ejemplo, ¿no? Aquí no se va a visualizar. El console.log, yo voy a inspeccionar y me va a aparecer otra pantalla. Que aquí van a tener una pantalla en la cual dice console. Y cada vez que, supongamos, doy clic aquí y genera una acción, aquí me va a visualizar algún proceso que yo le digo imprimir. Entonces, el console.log es el que me va a permitir imprimir, nada más. No me va a permitir generar ninguna acción adicional. Directamente solo aquí, visible. ¿Cómo yo puedo imprimir y que se logre visualizar? Yo puedo ponerle y colocarle solo con la parte que dice alert, ¿ya? Alert es una alerta que es en HTML que se visualiza. Por ejemplo, ¿no? Yo ejecuto y me va a aparecer una ventana emergente aquí, así por ejemplo, y que yo cierre. Y las otras que son alertas, que son directamente en lo que es ya Ionic, ¿no es cierto? Para lo que es alertas, ahí sí manejamos los alert controllers, que estos vienen a hacer estas alertas que yo lo voy a hacer. Pero como estamos manejando HTML, JavaScript y CSS, también puedo manejar esos tipos de consolas, de tipos de alertas y estas partes que, como les digo, son alertas principales. Nada más. ¿Sí? Ya. Entonces, bueno, aparte de eso, ustedes pueden darse cuenta que tengo varias sentencias, como crear, ejecutar, generar procesos de transiciones, abrir y algunos procesos que se encuentran. Ahora, ¿cómo yo pruebo a la línea? Aquí siempre me va a ayudar y me va a ver un repositorio de Seculay en GitHub. Este proyecto que yo encuentro en esta línea, aquí ya está el proyecto completo, integrado. Entonces ustedes lo que pueden hacer es que aquí yo pueda ya descargarme todas las líneas o todos los comandos necesarios para que ustedes puedan ver de la parte de programación. Aquí está todo el proyecto completo para que ustedes puedan ver. Como les digo, es un proceso complejo, largo, y no les voy a mentir, no es tan visible, tan atractivo que en Android Studio, pero aquí está toda la programación que yo manejo.
Entonces aquí tengo los SRS que aquí están muy manejados en Johnny, en Android, en Windows. Y puedo manejar aquí todos los otros comandos adicionales, ¿ya? Entonces vamos a continuar, ¿ya? Una vez que ya tenga esta parte, yo voy a empezar a hacer mis sentencias, ¿ya? Para hacer mis sentencias, primero tengo que ver que una vez que salga del constructor, ¿ya? Está aquí, voy a hacer mi primera sentencia. Para hacer mi primera sentencia, va a ser la sentencia de insertar, ¿ya? Para poder insertar, lo primero que necesito es un método. Entonces yo le voy a decir crear estudiante, abro, cierro paréntesis, abro, cierro llaves. Aquí lo que voy a decirle es que me retorne una información de la cual yo le voy a decir qué va a retornar. Entonces yo le puedo decir return new, ¿ya? Y le voy a poner promise, ¿ya? Entonces le digo retórneme en este proceso, ¿ya? ¿Qué va a retornar? Es lo siguiente. Digo, lo primero que va a ingresar es un resultado, un resolver, y va a ingresar un regetter, que vienen a ser resultado, entrada y salida. Luego de eso, le voy a asignar, ¿ya? Y le digo que le voy a asignar un proceso. El proceso que le voy a asignar aquí, dentro de este, es lo siguiente. Primero necesito la sentencia SQL. Entonces le pongo let, creo una variable de sentencia SQL que va a ser igual a lo siguiente. Entre comillas voy a poner la opción de insertar. Entonces yo le digo insert into estudiante, ¿ya? Y dentro de este le voy a poner que voy a ingresar. Entre los paréntesis voy a ingresar solo el nombre y lo que es mi apellido. Luego de eso le voy a poner lo que son los valúes. Entonces aquí en lo que es el value, en el value of, yo le digo valúes, abro, cierro paréntesis y yo le digo que le voy a dar un valor. Pero como no sé directamente, le pongo el signo de interrogación para decir, le voy a ingresar un valor predeterminado, pero posteriormente, no ahorita. Entonces, como le digo posteriormente, ahora sí. Como necesito que ingresen dos valores, yo le digo que en el método de ingresar, digo, ingréseme un nombre, dos puntos, de tipo string, coma, y un apellido, dos puntos, de tipo string, ¿ya? Entonces aquí para poder declarar un método, lo que necesito es crear y poder enviar parámetros. Entonces yo le digo un parámetro con cualquier nombre que yo le quiera colocar y de qué tipo, ¿ya? Ahora bien, una vez que ya tengo la sentencia SQL, le digo this, punto, mi base de datos, punto, execute SQL, y le digo que se va a ejecutar la sentencia. ¿Qué sentencia? SQL. Luego me pide qué parámetros yo le voy a enviar. Los parámetros lo coloco entre los corchetes y le envío. Entonces, como necesito el nombre, coma, el apellido, ¿ya? Luego de eso le digo, una vez que envíe esos parámetros, punto, leen, luego envío un proceso, ¿ya? Este proceso que va a estar aquí, le voy a decir que se va a llamar data, es decir, un valor que voy a enviar. Que le voy a asignar qué proceso es el siguiente. Entonces, en el abrir y cerrar paréntesis, yo le coloco el resolver, abro y cierro paréntesis. Entonces aquí en el abro, cierro paréntesis, pongo data, que va a retornar el valor o el mensaje. Una vez que tengo ya esa opción, yo le voy a visualizar
que digo, de este paréntesis, del primero que estoy generando, es decir, cuando ya luego de que se ejecutó la sentencia, le digo, coma, entre paréntesis, le voy a decir que error, ¿ya? Porque me apareció como console y si yo le borro, si solo le pongo error y le pongo atrás, mejor dicho. Primero, si yo solo le pongo paréntesis y le pongo error, me debería reconocer. Si yo recojo de aquí alguna opción, ahí sí me va a visualizar otro proceso. Una vez que tenga aquí error, le digo, esto es como el cache, igual le asigno, que le voy a asignar, en cambio, si existe algún error, el regex, ¿ya? El regex me va a permitir retornar el error que se necesita. Ahora, una vez que termine, cierro mi llave, pongo aquí el punto y coma. ¿Qué pasaría si no coloco los puntos y comas? Pues realmente no van a encontrar el ciclo final y van a continuar con las siguientes líneas, por lo general, o si no, a veces debe ser por algún proceso que se queda pausado, ¿no? Entonces aquí ya creo mi sentencia y, perdón, creo mi método con datos que van a entrar en los métodos y va a generar una sentencia SQL. Aquí genero una vez que ejecute la sentencia, luego ¿qué hago? Si se ejecutó correctamente, va a retornar un mensaje. Si no, caso contrario, va a enviar un error. Entonces va a generar algún proceso o de exitoso o incorrecto. Cualquiera de las dos opciones se va a generar. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? Si se me desconecta, vuelven a ingresar, por favor, al mismo link. Ya mismo se acaba. ¿Ya? Entonces aquí, como les decía, envío los parámetros dependiendo en el orden que esté aquí. ¿Cuál es el orden? El que se va a ingresar en cada uno tal cual le coloque en esta sentencia. Si yo le coloqué primero apellido, pues se ingresa primero apellido. Si no, deberá ingresarse primero nombre. ¿Por qué no le puse ID? Porque el ID es autoincrementable y no debería pedirme que ingrese esa línea o ese comando. Entonces es por esa situación que no me va a permitir o va a requerir algún proceso, ¿no? Entonces vamos a generar ahora otro método que es vuelta para imprimir estudiantes o obtener estudiantes. Entonces aquí abro, cierro paréntesis y abro, cierro llaves, en el cual le digo retórneme un new promise. ¿Sí? Estas ya son líneas, comandos específicos que siempre se necesita o se requiere. Entonces aquí digo promise, abro, cierro paréntesis. Y dentro de estos paréntesis, igual le coloco